Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por ti, Señor, por tu palabra, Señor, porque sabemos que dependemos únicamente de ti, Señor Jesús, porque somos frágiles, Señor. Por eso te invocamos en esta noche, Señor, por eso decimos audiblemente, buscamos tu nombre, Señor Jesús, porque en ti están escondidas todos los misterios, Señor Jesús. Precisamente por eso, Señor, esta noche queremos aprender más de tu palabra, más de ti, Señor Jesús. Por eso queremos saber todos tus principios, todos tus atributos, Señor Jesús, tus características que te resaltan. ¿Por qué eres Dios y por qué buscamos de ti, Señor? Y por qué creemos que tú existes, Señor. Amén, Señor Jesús. Bueno, esta vez vamos a hablar sobre que Dios es eterno. Muchas veces nos han dicho, Dios es eterno, pero no sabemos exactamente por qué es eterno, ni el principio, ni el fin, ni por qué. Entonces la palabra de hoy dice que la creación testifica la existencia de Dios. Entonces para eso vamos a leer Salmos 19.1, que nos dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos, que todo proclama el Señor. Así lo que nosotros estamos viendo, todos los animales, el cielo, los árboles, las mismas personas, todos proclaman de que hay un creador, ¿sí? O sea, las cosas no se hacen porque sí. Y también nos dice en Romanos 1:20, pues de la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de lo que Dios se hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Entonces vemos que puede haber una excusa, no, no, no creo en Dios, pero toda la creación testifica de que hay un creador. Así como, digamos, este libro, ¿sí? Uno puede decir este libro se hizo así porque solo porque la nada nunca ha creado algo. O sea, yo no puedo decir, pasó el tiempo y se hicieron estas hojas y cayó toda esta letra y sí, ¿no? Y le dieron forma a esta carátula. No, no. Si esto existe es porque hubo un creador. Entonces, así como está todo, existe los animales, las cantidades de animales, todos los humanos, es porque hay un creador. Por eso no vemos que no hay nada, es casualidad. Lo mismo que una construcción. Uno no dice, por a pasar de los años y los años y los años, eso se fue evolucionando y fue creciendo y se hicieron las puertas y las ventanas. No, hubo un creador, hubo un diseñador, ¿sí? Y ese diseñador de nosotros es el Señor, ¿sí? Entonces por eso aprendemos de que Dios es el creador de todas las cosas. Porque en Génesis 2:1 dice, así quedó terminada toda la creación de los cielos, de la tierra y todo lo que hay en ellos. O sea, a pesar de que Dios hizo todas las cosas, también nos lo dice en su palabra y las terminó. Porque cuando ustedes han visto un perro sin mal terminado, o sea, hasta la mitad, ¿no? O una paloma que le falte un ala y toda una especie en general así. No, 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 eso no ha sucedido, ¿no es cierto? O una especie, digamos, un caballo cuando parió una vaca, ¿no? Sí, o sea, cuando hablan de pronto de la teoría de la evolución, los que son incrédulos se pegan de ahí, pero en ese momento no hay ninguna evidencia existible, palpable, que, que pueda dar eficacia de esa cosa, de la evolución. No hay ninguna evidencia observable, ¿sí? Simplemente se basan en lo que dicen los expertos, ¿sí? Pero nada de eso está testificando de que sí hubo un principio de evolución. Entonces, vea, viendo todos estos principios, vemos que no hay excusa para decir que no hay un Dios, ¿sí? Porque lo visible expresa al Dios invisible. Entonces vamos a ver quién es ese Dios. Ese Dios es eterno, es el principio de los días, y Él es el sin principio de los días y sin el final de los días. ¿Cómo lo vamos a ver acá? En Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Él mismo nos está mostrando ahí, ¿no? De que Él es la eternidad. Ahí nos muestra tres características, tres observaciones de una característica muy principal de Dios, ¿no? El primero Él dice que Él es el alfa y el omega. El alfa y omega cuando dice eso es porque es la primera letra del alfabeto griego y la última letra. Por eso dice que es el principio y el fin, ¿sí? Pero también nos dice que cuando Él nos dice el principio, o sea, no es el primero, sino el principio. O sea, que antes de Él no había nada. O sea, Él es el primero y el último.
Y así va a ser en el final también. Después de Él, no va a haber. O sea, simplemente Él es. ¿Sí? Por eso cuando el Señor se le presenta a Moisés, Moisés le dice, bueno, ¿y en nombre de quién vamos a ir? Entonces vamos a leer Éxodo 3, 14 y 15, dice, yo soy el que soy. Ese es el nombre cuando el Señor le está diciendo, yo soy el que soy. Dile eso al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel. El Señor tu Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Cuando Él se dice a mí mismo, yo soy, eso es como una característica de las personas, ¿no? Cuando Él dice, yo soy, es porque Él es. O sea, Él es sobre toda cosa. Él es todo, ¿sí? Él es eterno, o sea, su naturaleza es eso. Él es. Entonces, vemos que aquí en el Salmo 90, eh, escrito también por Moisés, nos dice, el Señor a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Entonces vemos que Él está desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, o sea, nos está mostrando de que Dios es eterno. Él es el que ha hecho desde el principio hasta el fin, ¿sí? O sea, y no solamente es el principio y el fin, sino lo sustenta todo sobre su palabra. ¿Sí? Porque si nosotros necesitamos alegría, Él nos da alegría. Si nos necesitamos salvación, Él nos da la salvación. ¿Sí? Entonces mostramos que Él es nuestro creador, nuestro salvador, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestra fortaleza, nuestra habitación. Él es la paz y todos los atributos, Él es todo, todo. Cuando necesitamos algo, ¿a quién buscamos? A la fuente, al creador, al diseñador de todas las cosas. Él nos conoce y por eso Él nos sufre y nos sustenta bajo el poder de su palabra. Entonces vemos que aquí Él es único y eterno, Él es el todopoderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Es más, cuando uno abre la palabra del Señor, lo que primero que dice en Génesis 1, es su carta de presentación, dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya, con eso sabe que es el creador de todo, el principio y el último. ¿Sí? Entonces en Isaías 45:5 también dice, yo soy el Señor, no hay otro Dios, te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Él nos ha fortalecido, pero nos dice muy claramente, yo soy el Señor y no hay ningún otro Dios. ¿Sí? Entonces en 1 Corintios 4, la parte o 1 Corintios 8:4 también nos dice, porque sabemos que hay un solo Dios, solamente tenemos un Señor. En Deuteronomio 4:39 también nos dice, recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente, el Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Entonces tenemos que partir del concepto de que Dios es eterno y es uno solo. ¿Sí? Es un solo Dios, no hay ningún otro más. Y en el versículo 14 nos dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Versículo 14 de Juan, de Juan, ¿sí? Entonces, esa palabra que es Dios mismo, como le decía en Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo. Y en el versículo 14 dice, entonces el verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo? En Jesús. ¿Sí? Porque dice, vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces vemos que aquí el Señor se corporifica. Cuando se corporifica, Él vive 33 años y medio, muere, resucita, y luego después de que resucita se dispensa a nosotros como el Espíritu. Sí, por eso la palabra del Señor nos dice en Mateo 28:19, dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ese es el Espíritu de Dios. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es uno solo, que a veces nosotros no lo podemos comprender, pero sí lo podemos disfrutar. ¿Sí? Porque eso es un misterio, porque no podemos podemos ni siquiera comprenderlo ni expresarlo, simplemente lo podemos es disfrutar, podemos acudir a Él. Por eso también en Juan 4:24 dice, pues Dios es el Espíritu y todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces vemos que Él es un ser espiritual y donde nosotros lo vamos a contactar desde nuestro espíritu humano. ¿Cómo lo llamamos? Ahí es donde nosotros, cuando nosotros creemos en el Señor, sabemos que podemos confiar en Él. ¿Sí? Cuando confiamos en Él, lo podemos llamar por su nombre y Él está habitando entre nosotros. ¿Sí? Podemos experimentarlo. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el vínculo? La fe. Cuando tenemos fe es porque sabemos que hay un Dios y que podemos contar con Él. Esa es la fe.
Entonces, vemos desde los principios cuando el pecado entró en Adán y Eva, ¿sí? Que fue también representado por Caín y Abel, cuando hubo el primer asesinato en la historia que fue que Caín mató a Abel. Después de eso, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó, eh, vamos a leerlo, Génesis 4:26, cuando Set crece, se llamó Set, ¿sí? Y cuando Set tuvo un hijo que se llamó Enos. ¿Por qué Enos? La palabra Enos significa fragilidad, que somos débiles, que somos mortales, ¿sí? Ese es el significado de la palabra Enos. Cuando eso sucedió, los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, empezaron a buscar del Señor, porque vimos que éramos frágiles, porque habían caído en pecado. Voy a leerlo. Cuando Set creció, tuvo un hijo y llamó Enos. Fue en aquel tiempo cuando la gente por primera vez comenzó a adorar el Señor usando su nombre. Entonces, vamos a mirar una cosa. Hay tres tipos de personas que, que hablan sobre el Señor, ¿sí? Dice, los insensatos rechazan el conocimiento de Dios. Entonces vemos acá que cuando una persona no tiene Dios es porque ha creado un Dios de sí mismo, ¿sí? O sea, hay- ¿qué aquí me quiero decir con un Dios de sí mismo? Sí, no, pero yo no creo en Dios de la Biblia o hago un Dios de otra cosa, porque ese es el que me está haciendo permisivo sobre las cosas. Pero aquí nos dicen acá, en, en Salmos 4:14 uno dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno que solo haga lo bueno. Entonces, como no pueden experimentar lo bueno, entonces, ¿qué hacen? Rechazan a Dios. ¿Para qué? Para que todas las obras que ellos hagan no sean acusador, porque para alguien que está pecando es más fácil decir que no hay Dios, porque no hay ninguna ley sobre él. Pero así también como están en las leyes terrenales acá, dicen no, que no conozcamos la ley no significa que seamos exentos de ellas, ¿sí? Porque siempre todos vamos a comparecer contra el tribunal de Cristo, crean en Dios o no crean en Dios. Entonces es importante saber eso, porque las personas no creen en Dios. Hay otro tipo de personas que son los que sí creen o los que no creen, los que no saben si sí, si no, están indecisos, porque nos lo muestra también en la Biblia en Eclesiastés 3:11, dice, sin embargo, Dios hizo todo hermoso para que el momento apropiado, él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así al ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Como no pueden comprender a Dios, entonces no saben si creen o no creen. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero ya hemos visto que toda la creación experimenta a Dios, ¿sí? Y estamos los que sí creemos en el Señor, porque en Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, ¿sí? Entonces, la moralidad es un concepto de cada quien que tenga sobre Dios. Por eso nosotros, como creemos el Señor, nosotros buscamos al Señor, lo buscamos en verdad y Él va a ser galardonador de todos los que lo buscamos. Pero ¿cómo lo hacemos buscándolo en verdad? Sabiendo que le hay. Que si no decimos, ay, busquemos a Dios, pero lo tengo en duda, entonces ¿qué voy a experimentar del Señor? Nada, porque lo estoy buscando en mi alma, más no en mi espíritu. Entonces dice en Romanos 1:32, sabe bien que la justicia de Dios exige lo que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros que también las hagan. Entonces vemos que las personas que no creen en el Señor antes incitan a los demás para no creer, porque como lo estamos viendo, si no hay una ley, entonces hacen lo que quieren, y eso no es así. Entonces, ¿por qué? Porque algún día se van a tener que encontrar con el Creador. Entonces, como saben que si tienen ese temor, entonces se van a desviar, van a hacer las cosas que agradan al Señor, pero eso les va a cohibir a su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden caer en fornicación, en sexo, en todas las cosas que el mundo aparentemente ofrece, pero no son las cosas que el Señor quiere sobre nosotros. Entonces vimos aquí en Job 28:28 dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría, y no lo muestra diciendo, este es el Señor, dice, esto es esto es lo que el Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Entonces, cuando creemos en el Señor y le tenemos temor a Él, o sea, en cierto grado de que Él es el creador de todo, ya lo acabamos de ver. Entonces, tenemos un temor de porque hay algo más allá,
Sí, y ese es nuestro principio de toda la sabiduría humana. Y dice que apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Cuando nosotros nos apartamos del mal y nos arrepentimos de todos los pecados, ahí vamos a tener todo el entendimiento de que todas las cosas que nos suceden a nosotros es para bien. Amén. Ese es el mensaje para hoy. Amén, hermanos.